Para comenzar, tenéis que saber que no voy a contaros cosas típicas sobre cómo se estudia. Por ejemplo, leer, subrayar, repetir, sino cosas más concretas. Y empezamos. Vale, en el proceso de aprendizaje tenemos varias fases. La primera comienza con lo que sabemos antes de lo que vamos a aprender. La segunda, de lo que nos explican en clase. La tercera, de lo que leemos nosotros en libros, en internet. La cuarta son las relaciones que se establecen entre lo que ya sabemos, para acabar con la quinta, que es ser capaz de enseñar a los demás lo que ya sabemos. Y una sexta, que podría ser cómo afrontar el olvido de esa información. Dentro de un mismo ámbito es importante tener información previa a lo que nos van a enseñar. Os cuento el caso de la asignatura de filosofía en primero de bachillerato. Antes de que comenzara aquel curso, durante el verano me miraba vídeos sobre los principales filósofos, y en aquel momento pues yo me preguntaba por qué estos personajes son famosos, ¿no? Como Kant, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche. Y bueno, pues me puse a buscar en YouTube vídeos sobre su filosofía. También es importante mencionar que mi interés surgió cuando vi una película que se llama Will Hunting y que la recomiendo mucho. Entonces, el resultado de esto fue que al empezar el curso teníamos que hacer una exposición de un autor, de un filósofo. Y yo escogí a Platón. Esta posición le gustó tanto a mi profesora que hasta finales de segundo de bachillerato, es decir, más de un año después, me estuvo recordando lo buen estudiante que yo era por haber hecho aquella exposición. Vale, la segunda, cuando estamos en clase es importante estar atentos. Y no me refiero a prestar atención al profesor y a lo que está diciendo, sino que puede ir dirigida a otras cosas. Cuento el caso de biología en bachillerato. Las clases de biología pues no eran precisamente entretenidas, sino que más bien todo lo contrario. Digamos que era el ambiente perfecto para quedarte dormido en clase. Entonces lo que yo hacía durante aquella hora, ya que no podía aprovecharla, digamos, de cualquier otra forma, era leer el libro y ponerme a subrayar por mi cuenta, lo que yo veía más importante. Digamos que empezaba a estudiar el temario. Y si el profesor me preguntaba algo, pues yo le podía responder porque estaba viendo lo mismo que se estaba explicando. Tercera, cuando llegamos a casa es importante hacer un poco más de las asignaturas que nos resultan más difíciles. No importa si es media hora, lo importante es avanzar. Y para ello os recomiendo que hagáis una tabla de las principales asignaturas. Es decir, la ponemos en orden de dificultad, empezando arriba la que más difícil nos parezca, y suele coincidir con la que más horas vamos a dar durante la semana, más horas de clase. Y luego pues la que menos horas de clase, y así hasta la menos importante. De esta manera, cuando llegamos un día cansados después de un día de clase, pues simplemente nos sentamos y vemos la tabla y ya sabemos por dónde empezar y por dónde terminar. Cuarta, es importante que todo concuerde. Por ejemplo, en matemáticas no puedes aprender a multiplicar sin saber sumar. No puedes aprender a derivar o a integrar sin saber lo más básico. Para esto os recomiendo que hagáis una tabla de básicos. Y la vamos a llamar así porque va a ser como los cimientos que vamos a establecer, que van a ser la base de los nuevos conocimientos que vamos a incorporar. Por ejemplo, si vamos a aprender geometría en el espacio, tenemos que hacer una tabla de lo que es un vector, de cómo se forma una recta, un plano, compararlas, y cuanto más dibujos explicativos pongáis, pues mejor, porque eso nos ayuda a la memoria visual. Y la tabla nos va a ayudar a formar una base sólida en el cerebro sobre la que vamos a añadir los problemas que vamos a practicar. Quinta, algo que me ayudó mucho en los exámenes finales de bachillerato fue estudiar antes de que el resto lo hicieran. No lo hacía con todos los exámenes, solo con los finales porque era más difícil. Y bueno, pues si empezaba una semana antes que el resto, y si ellos no habían empezado todavía con el temario, pues podía explicárselo en un recreo o una hora libre de clase. Digamos que les hacía un resumen de lo más importante y de los conceptos clave. Sexta, al final tenéis que saber que el olvido siempre llega. No somos un disco duro, sino que utilizamos solo la información que nos es útil. En el día a día no vamos a utilizar toda la información que aprendemos. No vamos a ir a la tienda a comprar y vamos a hacer una función de los precios de los productos. Por ello tenemos que forzar a recordar toda esa información. Ahí entra la cuestión de la atención. De nuevo, cuando ya sabemos algo, para nuestro cerebro pierde interés práctico lo que vamos a leer. Entonces es como que tengo algo delante que ya supuestamente sé y yo pienso que es así, pero en realidad no, y no tengo interés de volver a leerlo, ¿sabéis? Es como sucede parecido con leer algo que no te gusta. Por eso es necesario hacer resúmenes o esquemas. Os cuento que para estudiar un temario largo, por ejemplo en bachillerato historia, lo que yo hacía era hacer un resumen de cada tema. Luego ese resumen pues lo utilizaba para hacer un esquema de las palabras más importantes, de los títulos y digamos las claves que me podían hacer a mí facilitarme el desarrollo de ese resumen. Digamos que si tenía 5 temas de historia para estudiar, pues lo reunía los 5 temas en una sola página, de manera que lo tenía todo a un simple golpe de vista. De manera que para estudiar, pues lo único que hacía era volver a escribir estos esquemas
es decir, los más cortos, ya que los demás podía explicarlo o deducirlo con mis palabras. Digamos que de manera general es hacer un resumen de un contenido grande, por ejemplo, si son 5 páginas, hacer un resumen de 2 páginas. De ese resumen de 2 páginas hacemos un esquema de una carilla. Y de esa carilla pues hacemos como la mitad de esa carilla con las palabras más clave. De manera que para mí me resultaba muy fácil tenerlo todo en un sitio. De manera que para selectividad, que no solo entra historia, sino que entran muchas asignaturas y es un temario bastante grande, entonces digamos que yo utilizaba eso para tenerlo todo en mi cabeza y así pues no olvidar nada, que es el punto que estamos tratando. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis algún consejo con selectividad, cómo organizaros o cualquier otra cosa, escribidme en comentarios y os respondo encantado. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo contando otra historia.